Abel deambulaba por las arenas, un guerrero solitario arrastrando una espada larga y oscura detrás de él, su capa negra flotando en la suave brisa. La espada sedienta. Había pasado demasiado tiempo desde que probó la sangre. ¿Qué había sido? ¿Un día desde que mató a 10 hombres en una taberna sin sudar? Habían sangrado y gritado como cerdos mientras los cortaba en trozos sangrientos. No podía recordar sus caras, no se lo habían ganado. Muy pocos combatientes habían sido lo suficientemente notables como para merecer memorizarlos. No eran más que carne muerta. Tomó un sorbo de su cantimplora y suspiró. Este mundo no tenía más desafíos. Qué aburrida eternidad se extendía ante él. Su carga como el guerrero más grande de todos los tiempos pesaba sobre él más que la cadena. Era vieja y estaba oxidada. La había levantado sobre su hombro y la sujetaba con una mano ensangrentada. A unos 4 metros detrás de él, la cadena estaba conectada a un oscuro sarcófago de piedra que era una parte tan importante de él como sus ojos, su piel o su corazón. Si alguna vez lo mataban en el glorioso fragor de la batalla, se levantaría listo para pelear y matar otro día. Todo por las acciones de su hermano inútil y bueno para nada. Levantó la vista cuando escuchó el ruido de pasos y el ruido de armaduras, guerreros, o lo que sea que pasara por eso aquí. Unos 20 de ellos lo rodeaban. Sí, oh sí. Su agarre se apretó alrededor de su espada. Uno de los guerreros gritó algo acerca de que estaba bajo arresto por orden del rey, por asesinatos incontables. Abel no pudo evitar bostezar. Palabras, 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 porque siquiera molestarse. Dejó caer la cadena y con un movimiento fluido arrojó su espada. En una fracción de segundo había atravesado la armadura del hombre parlanchín, atravesándolo a través de su corazón que antes latía. El grito murió en su garganta, cayó de rodillas y luego se derrumbó por completo. Los otros soldados enviados para matarlo o capturarlo se volvieron hacia su líder caído. Fue ese pequeño suspiro, ese momento de distracción lo que selló sus destinos. El rostro de Abel se resquebrajó en una tenue sonrisa, mientras sacaba 2 largas dagas de la oscuridad de su abrigo. Al menos trataría de divertirse con esto. Antes de que los demás pudieran siquiera superar la repentina muerte de su líder, Abel saltó hacia adelante y comenzó su delicada danza de matanza. Cada golpe encontró su camino a través de la armadura y la piel. Cortó gargantas, cortó cabezas, paró golpes y atravesó corazones. Apenas hubo un solo grito, capaz de matar demasiado rápido para ellos. En lo que parecía un abrir y cerrar de ojos para algunos, los soldados que rodeaban a Abel cayeron, la mayoría muertos, el resto muriendo. Algunos lo miraron en sus últimos momentos aterrorizados por la eficacia de su asesino. En sus últimos momentos sabían que nunca tendrían una oportunidad. Bien podrían haberse enfrentado a la guadaña reluciente de la muerte misma en el campo de batalla. Abel, por otro lado, puso los ojos en blanco y suspiró. Otra patética pérdida de tiempo. Sintió movimiento por el rabillo del ojo. Uno de los soldados heridos se estaba poniendo de pie cojeando, tratando de usar la espada para levantarse del suelo. Con un movimiento de cada muñeca, Abel arrojó sus cuchillos al hombre, matándolo instantáneamente. Realmente fue así de fácil. Tu intento de matarme no me ofende, dijo a quien todavía podía escuchar. Lo que me ofende es que envíen tan pocos, y que esos pocos sean excusas tan lamentables para soldados. Esto no fue una batalla, fue asesinato por piedad. Estaba listo para darse la vuelta, agarrar la cadena y seguir caminando, cuando sintió un dolor repentino en la espalda. Hubo un ligero silbido, luego otro agudo pico de dolor. Ahora había 2 flechas saliendo de su espalda. Abel se volvió sorprendido y vio una fuerza mucho mayor detrás de él. Espadachines, arqueros, hombres con garrotes, hachas y cadenas. Los que había matado eran poco más que una distracción. Esta era la verdadera amenaza. Este era el verdadero ejército. Tal vez estos tontos le darían algo de ejercicio real. Metió la mano en su capa y sacó una poderosa hacha de guerra de obsidiana. Como mínimo, intentaría divertirse un poco convirtiendo esta fuerza de combate en fiambres. Una niebla de flechas voló por el aire mientras cargaba hacia adelante perforando su cuerpo, pero las heridas no lo detuvieron. Se abalanzó, cortó y partió. Incluso cuando las armas lo golpearon, continuó matando a una persona tras otra. A veces era casi emocionante, casi, pero no del todo. Cuando terminó no quedó ninguno en pie.
30 flechas le salían. Había sido cortado profundamente por más armas de las que podía contar con los dedos de las manos y los pies. Respiraba profundamente, el pecho lleno de cicatrices bombeaba arriba y abajo. Tosió sangre y ajustó su cuello en el lugar. Podrían haberlo cortado demasiado profundo esta vez. No importaba. Abel cayó de rodillas sintiendo que la vida se le escapaba. Se preguntó, cuando volviera a despertar del ataúd, cómo sería el mundo. A veces eran días, a veces semanas, meses o incluso años. Mientras caía hacia adelante muriendo una vez más, esperaba despertar en un mundo con un guerrero o una bestia que realmente pudiera desafiarlo. Tal vez algún día. Esta fue una de las muchas vidas de Abel, cientos de años antes de que fuera contenido por la Fundación SCP. Es quizás el guerrero más grande que haya vivido, muerto y vuelto a vivir. Es un hombre tan letal individualmente que no solo se encuentra en una cámara de contención bajo el mar, rodeado de guardias armados y altamente capacitados, sino que tiene su propia arma nuclear localizada en el sitio, lista para volar y aniquilarlo a él y a toda su área de contención si se considera necesario. Puede que no sea un patógeno anómalo contagioso o un peligro memético letal o una bestia gigante que dispara bolas de fuego que destruyen el mundo en todas direcciones. Pero si esta masacre de un solo hombre se dejara a su suerte, no hay duda de que mataría metódicamente a su manera a la raza humana hasta que un escenario del fin del mundo de clase XK fuera prácticamente inevitable. Era alimentado por puro odio y una sed de sangre casi sin fondo. Simplemente vivía para luchar y matar. Y no solo tenía la voluntad y la habilidad para ser una fuerza pura de aniquilación, sino que sus habilidades anómalas también lo hacen perfectamente adecuado para la tarea. Ha mejorado enormemente la fuerza física, la velocidad y la durabilidad, recibiendo el tipo de daño que mataría a varios humanos normales para derribarlo de manera confiable, aunque incluso eso es solo una medida temporal. Abel siempre resucitará en su sarcófago negro para amenazar a la Fundación SCP otro día. También es efectivamente imposible desarmar a Abel, porque tiene la habilidad anómala de sacar a voluntad armas de filo letal de dimensiones de bolsillo localizadas, y su habilidad con estas armas es diferente a cualquier guerrero que el mundo haya conocido, antes o después. Durante las brechas de contención ha matado regularmente a decenas de guardias entrenados de la Fundación con ventajas numéricas y armas a distancia considerablemente más avanzadas. A pesar de ser un simple humanoide, estaba consumiendo una cantidad realmente increíble de recursos de contención. A pesar de sus tendencias violentas, Abel sigue siendo un humano consciente reconocible, aunque uno anómalo extremadamente mortal. Esto llevó a algunos altos mandos de la Fundación a tener una idea interesante. ¿Qué pasaría si se pudiera aprovechar la ira eterna de Abel? ¿Qué pasaría si pudieran usar sus recursos para remodelar a este asesino desenfrenado en una espada devota de la causa de la Fundación? Después de todo, si quería oponentes dignos, ¿qué podría ser más digno que los monstruos anómalos que la Fundación enfrentaba a diario? Y mientras mantuvieran el sarcófago, incluso si Abel muriera en el cumplimiento de su deber, aún estaría en contención. En muchos sentidos, si pudiera ser entrenado y verdaderamente sometido, no podría haber mejor activo para las próximas luchas. Fue esta lógica, que permite que las anomalías trabajen para la Fundación SCP a cambio de beneficios, lo que condujo a la creación de un nuevo e innovador destacamento móvil, DM Omega 7, la Caja de Pandora. Este grupo se convirtió en el pase de Ave María de la Fundación SCP. Para cualquier misión particularmente peligrosa o potencialmente mortal podrían enviar a Abel junto con un grupo de soldados de la Fundación altamente capacitados por los que incluso el antiguo guerrero que empuñaba espadas sentía respeto. Si bien al igual que su homónimo la Caja de Pandora, todo terminaría en una terrible tragedia. Para empezar, lograron algunos de los resultados más exitosos en misiones de cualquier destacamento móvil en la nómina de la Fundación. Ninguna tarea era demasiado desafiante para ellos, se lanzaban en picada y la aplastaban. Esto estaba lejos de lo esperado. Abel, uno de los SCP más violentos que jamás habían contenido, de repente se convirtió en un gran activo para sus operaciones, una herramienta vital en su búsqueda para mantener a raya a los anómalos. Se había abierto a través de legiones de soldados de la insurgencia del caos durante brechas en sus sitios seguros. Había luchado contra los bien pagados, bien entrenados y bien armados guardaespaldas de Marshall, Carter y Dark durante las incursiones de la Fundación en sus operaciones clandestinas. Incluso se había enfrentado cara a cara con algunas de las anomalías más mortíferas en la contención durante escapes masivos. Era difícil imaginar cómo habían vivido alguna vez sin él. Por supuesto, aunque Abel estaba más feliz de lo que había estado en años, en su elemento de hecho, como un guerrero trabajador con misiones variadas y oponentes frecuentes, todavía había algo que le molestaba. Sus pensamientos fueron acosados por su ballena blanca, la búsqueda interminable de un oponente verdaderamente digno.
alguien o algo que realmente pudiera ponerlo en aprietos. Después de milenios de dejar a sus oponentes muertos a su paso, nada le traería más alegría que encontrarse con algo que realmente le pateara el trasero, una nueva meta en algún lugar por la que trabajar. Oh, qué día tan glorioso sería ese. Eventualmente la fundación comenzó a tener un problema. Se estaban quedando sin misiones para dar a Abel. Después de todo, él no era el tipo de agente al que simplemente podrías darle una misión. Su potencial para causar daños colaterales era realmente asombroso. Neutralizaría la anomalía, luego mataría a todos dentro de un rango de 30 metros solo para eliminar parte del exceso de energía. Como una granada de mano era poderoso, pero peligrosamente impreciso. Si se quedaban sin misiones de alta prioridad, ¿qué se suponía que debía hacer? ¿Simplemente volver a ponerlo en su caja para que acumule polvo hasta que algo aparezca? Ya se estaba poniendo lo suficientemente inquieto entre misiones. Fue entonces cuando un miembro inesperado del personal se adelantó, el Dr. Jack Bright. Verás, el Dr. Bright y Abel tenían una historia y no del todo agradable. No es que alguien pueda tener una historia agradable con Abel. Jack era solo un investigador junior cuando tuvo su encuentro, llevando un medallón aparentemente sin valor apodado SCP-963 de regreso a su casillero de contención. Fue entonces cuando una pared junto a él explotó, bañándolo con fragmentos de ladrillo y polvo, solo para revelar a Abel parado detrás de la nueva abertura. Antes de que el joven Dr. Bright tuviera la oportunidad de gritar, Abel ya lo había atravesado, dejándolo en dos partes distintas que estaban muy muertas. Al menos eso parecía, hasta que se reveló que la conciencia del Dr. Bright en realidad había estado unida eternamente con SCP-963, otorgándole el don y la maldición de la inmortalidad. Desde entonces, el Dr. Bright se ha vuelto cada vez más imprudente en su conducta, tal vez con la esperanza de que la próxima vez que se desvanezca en negro la película que es su triste y extraña vida no comience a rodar de nuevo. Por supuesto, todavía no ha tenido suerte en ese sentido. Naturalmente, esto le ha dado al Dr. Bright sentimientos complejos sobre su compañero empleado anómalo de la Fundación. Así que cuando llegó la llamada para todos los investigadores principales y directores de sitio preguntando si había alguna tarea para la que Abel parecía apto, tuvo una sugerencia muy apremiante. Después de todo, no pasó mucho tiempo después de que el Dr. Bright se viera obligado a realizar una prueba cruzada con la intención de eliminar a SCP-682, que no solo había sido un fracaso, sino una experiencia generalmente dolorosa y agotadora. Ahora tal vez sería el turno de Abel para tomar sus golpes. Él felizmente presentó la sugerencia, afirmando que seguramente el nuevo chico dorado de la Fundación que empuña espadas podría intentar matar al reptil difícil de destruir. Después de todo, incluso si Abel muriera en el proceso, simplemente regresaría. Era una situación en la que realmente no podían perder, así que ¿por qué no arriesgarse? ¿Qué es lo peor que podría pasar? El Consejo O5 encontró el discurso del Dr. Bright extremadamente convincente. Había tenido éxito en todas las misiones que le habían encomendado hasta el momento, por lo que tal vez podría llevar ese éxito a la hercúlea tarea de acabar con SCP-682. Un asesino sediento de sangre sin límites podría ser lo único verdaderamente capaz de acabar con otro de igual magnitud. Cuando Abel fue informado de esta última misión, sus ojos brillaron de miedo. Le dieron advertencia tras advertencia. Se dice que la bestia es imposible de matar, puede adaptarse a cualquier cosa. Ha matado a decenas de personas y sobrevivió a los ataques de anomalías que se cree que son asesinos perfectos. Cuanto más se le explicaba, más Abel sentía la sensación de hormigueo en lo más profundo. ¿Era esto? ¿Había descubierto ahora el oponente perfecto? ¿Algo que realmente lo desafiara? ¿Que realmente lo pusiera a prueba? Sí. Aceptó la misión sin dudarlo. Abel lucharía contra SCP-682 hasta que ya no le quedara aliento. Para prepararse para el enfrentamiento, SCP-682 fue liberado en un área segura, terreno rocoso y desértico bordeado por todos lados por un perímetro de la Fundación, a cientos de metros de distancia por todos lados. Pensaron que era mejor que el enfrentamiento ocurriera aquí. Después de todo, con combatientes como Abel y SCP-682, de una forma u otra estaba destinado a convertirse en desastre. Abel caminó con arrogancia pronunciada hacia el campo de batalla poco después, llevando quizás la espada más poderosa que jamás había convocado. Estaba en algún lugar entre una Claymore y una motosierra, una unión profana que le dio al arma resultante un grado de maldad trastornada nunca antes vista en los campos de batalla del planeta Tierra. Cargando esta cosa, Abel se sintió como un rey y estaba a punto de matar al más antiguo y bestial de los monstruos.
Mientras se acercaba a 682 y lo contemplaba todo, podía sentir que su corazón latía con emoción en su pecho. Era una enorme pesadilla reptiliana. Podía ver cómo sus escamas se endurecían hasta convertirse en un poderoso caparazón a medida que se acercaba. Sus enormes colmillos aserrados, sus músculos abultados y nervudos y sus garras afiladas como dagas. Oh sí, este sería el indicado. La bestia le gruñó cuando se acercó. Él solo sonrió, hinchó el pecho y dijo: «He oído hablar de criaturas como tú, gloriosas bestias de escamas y carne, garras y colmillos, una destreza en la batalla incluso mayor que el inmenso intelecto que se esconde detrás de esos ojos bestiales. Dicen que los de tu especie gobernaron una vez la tierra desde enormes reservas de tesoros, matando y devorando a todos los que los disgustaban, pero fueron derribados de su trono, uno, por los grandes guerreros que ya no caminan por este mundo, hasta que no hubo más, y se convirtieron en un mero mito. Incluso yo había pensado que no eran más que un cuento de hadas, pero, sin embargo, aquí estás ante mí, un dragón viviente». En respuesta al discurso elevado de Abel, el monstruo simplemente refunfuñó y lo reprendió, alegando que era poco más que un patético perro faldero de la Fundación SCP. Seguía órdenes y era manipulado. No mostró respeto por Abel como un valioso combatiente enemigo, simplemente otra molestia que se lanzaba en un intento inútil de terminar su vida miserable y aparentemente eterna. Abel no podía soportar tal insolencia. Saltó hacia adelante, descendiendo su poderosa motosierra Claymore, listo para partir a la bestia en dos. Sin embargo, lo que no esperaba fue el siguiente movimiento que hizo SCP-682. Lanzar su cabeza contra la hoja de la espada de Abel, destrozando enormes trozos de carne y hueso, y confundiendo por completo a Abel en el proceso. Por primera vez en una vida de intensas batallas, Abel se encontró pensando: ¿a qué diablos me enfrento aquí? La fuerza del cabezazo de 682 hizo perder el equilibrio a Abel, dejando su estómago brevemente expuesto. Pero brevemente fue todo lo que SCP-682 necesitó. Lanzó su enorme puño de piedra contra el estómago de Abel, arrojándolo como un muñeco de trapo contra una roca cercana, con tal fuerza que casi hizo añicos la roca detrás de él. Era una fuerza como no la había sentido en años. Escupió algunos dientes ensangrentados y sonrió. Esto era justo lo que el médico recetó. Lanzó un desafío a la bestia en un idioma muerto hace mucho tiempo. Mientras ésta convulsionaba violentamente, se regeneraba, crecía y tomaba las cualidades pedregosas del suelo que la rodeaban. Parecía una montaña viviente vengativa, una bestia verdaderamente monstruosa. En otras palabras, reto aceptado. Abel sacó una masa obscenamente gigante de las sombras de su capa, el mango de casi 2 metros de largo con un caos de cuchillas y púas arremolinadas. Pensó para sí mismo un arma perfecta para matar a un dragón como este. Los dos cargaron el uno contra el otro llenos de poder y furia. Abel agitó la masa, una vez más rompiendo la cabeza de la criatura y arrojándola hacia atrás por el campo de batalla con la pura fuerza de su golpe. El lagarto diezmado arañó su camino hacia el suelo, devorando las rocas y la tierra, integrando más materia para alimentar su regeneración. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Abel volviera a atacarlo, golpeando sin piedad, dando golpes mientras el monstruo respondía con brutales garras. Estaban desgarrando los cuerpos del otro, pieza por pieza. Pero Abel se sentía tan emocionado que apenas podía darse cuenta. Era la pelea de su vida, una batalla contra un oponente verdaderamente digno. Era el cielo. Abel saltó en el aire y desató una ráfaga de chakran mortal sobre la bestia, destrozando su carne reforzada. Cuando la fuerza de la gravedad lo derribó, sacó una poderosa hacha de su capa y lanzó un rugido de guerrero mientras la descendía, pulverizando el cuerpo de pesadilla de SCP-682. Sin embargo, esto no hizo nada para frenar a la bestia. Dio la vuelta, cortando a Abel con sus garras. Cuando Abel tropezó, saltó sobre él, desatando devastadores cortes y puñetazos sobre el guerrero caído con la velocidad de una ametralladora disparando. Sin embargo, cuando levantó su garra para asestar el golpe mortal, Abel una vez más volteó los papeles, sacó un par de tijeras mecánicas gigantes de la nada y cortó las 2 patas delanteras de SCP-682. La bestia descendió con sus poderosas fauces para devorar a Abel, pero él se levantó pateando con una fuerza monstruosa detrás de su bota afilada.
La pura fuerza de la patada volteó a SCP-682 sobre su espalda. Ahora era el turno de Abel de ejecutar a su oponente, aunque en algún nivel pensó que sería una lástima terrible perder a una bestia tan formidable de este mundo de cartón. Aún así, una batalla es una batalla, y así es como van. Saltó a 682 y se volvió loco, apuñalándolo implacablemente hoja tras hoja, sacando una nueva cada vez que la anterior se rompía por su pura ferocidad. Gritó con una furia de batalla incoherente, desgarrando, cortando, lacerando, arrancando. ¡Sí! 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 Cuando Abel se alejó para respirar, la bestia comenzó a regenerarse, liberando una onda expansiva que comenzó a deformar la realidad a su alrededor. Pero Abel no lo permitiría. No le daría cuartel a esta bestia. Era hora de presentar el verdadero dolor por el que era conocido. Sacó una espada larga de su capa y cargó, tomando aire y bajándola hacia la cabeza de SCP-682. La bestia, al sentir la presencia del guerrero, abrió la boca, desatando un abismo de horribles dientes en su interior. Los dos estaban en un curso de colisión feroz. Cuando las fauces se cerraron, Abel descendió. Ambos rugieron con infinita rabia y sed de sangre. Ambos combatientes cayeron al suelo temblando. Oh, qué glorioso y terrible día había sido. Ninguno había muerto definitivamente, pero ambos recordarían esta increíble batalla para siempre. Cuando Abel despertó una vez más en su ataúd de piedra oscura, lo hizo con una sonrisa. ¡Qué batalla! ¡Qué pelea! ¡Qué faena tan verdaderamente honorable! Después de tanto tiempo aburrido e insatisfecho, había encontrado un oponente que hizo que su sangre bombeara una vez más. Su estómago gruñó. Un festín posterior a la batalla estaba en orden. ¿Dónde fue que pusieron esa caja de pizza mágica? Ahora echa un vistazo a SCP-682, formas en que la Fundación SCP intentó matar al reptil difícil de destruir, y SCP-073 y 076, Caín vs. Abel, para más información sobre los dos combatientes legendarios involucrados en la batalla de hoy.